a seguir recorriendo Ecuador. Nosotros somos Santi, Caro, de Hakuna Matata por el mundo. Llevamos viajando más de 3 años en motorhome. Hemos recorrido Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y llevamos 2 semanas en este hermoso país que nos tiene maravillados. Estuvimos visitando en videos anteriores Cuenca, Guayaquil, Laguna Quilotoa, porque hicimos un cambio de planes para reencontrarnos con unos amigos. Así que en estos momentos estamos dejando Laguna Quilotoa, que si no viste el video anterior, anda a verlo porque es un lugar que nos maravilló. Y nos vamos a nuestro siguiente destino, que es el volcán Cotopaxi. El camino tradicional es este que se ve todo en azul, es retomar por la ruta que habíamos hecho anteriormente y tomar acá esto que es pista, asfalto, pero nosotros hemos decidido tomar una ruta alternativa que se ve blanca ahí. El GPS todavía no está recalculando, pero queríamos ir por entre medio de todas las montañas. Se ve tremenda la ruta, así que hacia allá vamos. La ruta es todo asfalto o pista, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ir despacio, porque hay partes donde hay muchos desmoronamientos, como acá, o bien esas fallas geológicas que ya hemos mostrado en videos anteriores, entonces está como rota la ruta, así que hay que ir despacito. Sin embargo, los paisajes, las vistas, no se pueden creer, esos verdes, la montaña. Tremendo, seguimos bastante alto, estamos a 3000 metros de altura. Miren lo que es este paisaje. Como hemos contado varias veces, a los dos nos gusta manejar. 80 kilómetros, 40 cada uno. Ahí no sé si se escucha, pero la camioneta está haciendo el DPF, que varios de ustedes nos han preguntado que cómo venía funcionando eso, y la verdad es que de 10. ¿Qué tal las curvitas que te tocaron? Interesantes. Sobre todo, y encima, sobre todo los caminos de montaña es lo que más nos gusta manejar a los dos porque nos encantan. Igual yo disfruto mucho más las subidas, son mis preferidas. Las bajadas estas están con muchísima pendiente. Espectacular el camino, la verdad es que anótenlo si vienen acá a la Laguna Quilotoa, porque está bueno para hacerlo. Hicimos una parada en uno de los pueblitos. Hay varios mercaditos acá. Normalmente vamos al súper cada un par de semanas, cada 3 semanas por ahí. Después obviamente hay que ir a comprando las cosas del día a día, ¿no? Frutas, verduras y demás. Nos sorprendió mucho en Ecuador la cantidad y variedades de tipos de panes con cosas. Lentejas no hay que comprar, no, ya compramos. Crema harina para hacer un bizcochuelo. Quinoa, queso, leche, algo. Estoy tentada de comer un bizcochuelo. Lo que sí, estoy en media perdida acá de que no logramos entender cuánto pesa. Sí está el precio. Esta dice 55 centavos, esta 1,10. Esta 2,20, esta 2,25, pero no dice el precio, así que vamos a llevar una bolsita. Compramos algunas cositas para comer, verduras, frutas y demás. 3,70 gastamos. 3,75 y 50 centavos de frutilla, 4,25. Panza llena, corazón contento, agarramos ruta de nuevo, estamos muy cerquita ya de nuestra parada final del día. Estamos buscando un lugar en los alrededores del volcán Cotopaxi, porque pensamos ingresar mañana y por acá nos vamos a encontrar con Isa y con Ricky. Nuevamente, porque nos separamos hoy a la mañana, que nosotros fuimos a dar la vuelta a la laguna y los chicos se vinieron para acá, que tenían que comprar comida para Río. Bueno, y a falta de mercado, venimos por la ruta de acá. Todos sus camiones que están parados acá al lado están vendiendo verduras y frutas
Lo que sí, el tráfico es un caos. Pero esta forma de venta no la habíamos visto nunca. Siempre habíamos visto mucho en Perú y en Bolivia de vender así como en las veredas. Y miren todos los plátanos que hay por ahí. ¿Cómo era lo que nos decía Meli el otro día? Que cómo le dicen acá, no le dicen banana. No, nos decía que el plátano es el verde y a la banana, que nosotros conocemos como inclusive, o sea, la amarilla, como banana ecuatoriana y todo eso, le dicen guineo, creo que se llama así. Guineo. Venden también comida y ahí venden zapatillas. Miren toda la gente midiéndose zapatillas ahí adentro. Y acá enfrente hay ropa y cosas de papel higiénico, jabón en polvo y demás. Y lo bueno de que el tráfico vaya así es que... Mirá, pudimos bajar corriendo y compramos palta. Mirá que pinta que tienen las paltas. 4 paltas por... aguacate. Y yo no me bajo y le digo palta y me miran así y ahí me acuerdo que le tengo que decir aguacate. 4 por $1. Miren ahí la venta de carne al natural. Todavía no nos acostumbramos a ver la carne así. Y miren a la autopista que nos vamos a subir ahora. Si acá seguimos rumbo al norte, nos vamos para Quito, pero todavía nos queda mucho por recorrer en esta zona antes de ir para el norte. La verdad que un espectáculo las rutas. Mirá que estamos por rutas muy secundarias, todo asfaltado, incluso con ciclovía acá a los dos costados. Espectaculares las rutas ecuatorianas. Y acá llegamos a la entrada al Parque Nacional, que por lo que vimos está cerrada, pero hay un estacionamiento donde se puede pernoctar y pasar la noche. Como vieron en algunos videos anteriores, nosotros en Bolivia hicimos cumbre en el Huayna Potosí a 6.088 metros sobre el nivel del mar. Fue lo más difícil que hicimos en la vida, pero volveríamos a hacerlo, así que teníamos muchísimas ganas de poder hacer más volcanes acá en Ecuador. Por eso estamos preparándonos y haciendo muchos trekking y aclimatándonos y demás. Uno de los que queríamos subir es el volcán Cotopaxi, que está a 5.897 metros sobre el nivel del mar. Pero eso que se ve ahí atrás, ay, justo me da el reflejo. Bueno, ahora le voy a dar vuelta a la cámara. Pero eso que se ve ahí, que es el volcán Cotopaxi, está totalmente tapado por las nubes. En estos momentos está en actividad. Estuvo en actividad en el año 2015 y 2016 y estaba cerrado en ese entonces, pero había calmado. Durante todos estos últimos años se podía ingresar, hacer cumbre y demás. Pero empezó a tener actividad ahora en octubre del 2022 y recién nos explicaban que toda esa columna que se ve ahí, eso es ceniza, parece una nube, pero es ceniza. Con lo cual no se puede hacer cumbre, sin embargo se puede ingresar hasta un estacionamiento que desde acá de donde estamos son unos 22 kilómetros y después se puede hacer una caminata. Pero eso va a ser mañana porque en estos momentos el parque está cerrado. Miren, ahí se destapó un poquito el volcán. Eso que se ve allí es la fumarola. Y toda esta parte negra es glaciar, pero está cubierto por las cenizas. Y recién, como está totalmente cubierto el volcán, nos estaba mostrando en las cámaras, con estas imágenes que les voy a mostrar acá, cómo se veía el volcán desde otra cara. Ya nos encontramos con Isa, con Ricky, con Río. Estamos buscando wifi para trabajar. Y recién estuvimos hablando con el guardaparque. Filmaste que se ve la fumaza. Fumarola. Y acá hay todo ceniza, mirá, que se acumuló. Con el agua se armó como un barrito de ceniza. Depende para dónde va el viento, la ceniza viene para acá. Y hoy es lunes, el viernes dijo que acá estaba todo lleno de ceniza. Todo listo para entrar al parque. Esa es la casita de ingreso. Hay que registrarse, te piden todos los datos, pero el ingreso es gratuito para nacionales y para extranjeros también. No se puede ingresar con mascotas, el único detalle. Por más feo que se vea el día, los guardaparques nos dijeron que acá estaba siempre así el clima. Debido a las plantaciones de pinos. No tenía, eso sí que no lo había escuchado. Pero que hay muchas chances de que arriba esté despejado, así que crucemos los dedos para ver el Cotopaxi. Bueno, hicimos una parada a sacar unas fotos y miren lo que es
la tierra. Todo ceniza. Te queda muy lindo ese gorrito, mi amor. Gracias. Hicimos una paradita en la laguna Limpio Pungo. Si el día no hubiera viento y habría más sol, estaría bueno para dar una vueltita caminando. Pero bueno, está bastante nublado, así que vamos a seguir rumbo hacia el volcán. Hay mucho viento y hay mucha ceniza dando vuelta. Entonces, por ejemplo, nos dijeron que como recomendación usar lentes y una mascarilla. Y ahí abajo de esas nubes, créanme que hay un volcán muy copado. Tenemos toda la fe que se despeje. Esta parte del camino está muy complicada. Lo bueno es que hay, no sé si se alcanza a ver en la filmación, hay como una malla todo en el camino. Entonces la camioneta tracciona súper bien porque está lleno de cenizas. Miren De hecho, ni siquiera venimos con la 4x4, pero tienen curvas bastante cerradas y que venimos en subida porque ya estamos llegando a los... Estamos a los 4.600 metros de altura. El clima sigue bastante cerrado. Vamos a subir a Cotopaxi, mi amor. Sí, cada vez que vengo acá me... Van a hacer remodelos cumple. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar un café calentito y mirar por la ventana a ver si mejora un poquito. Acá estamos con los chicos que creo que vamos a mostrar las fotos de cuando ellos vinieron unos años atrás. Y hasta ahí. No se ve nada y está muy frío. No sé cuántos grados hacen, pero está muy frío. Así que vamos a tomar algo calentito acá y ver si la montaña se despeja. Oigan, amigos, se destapó. Tenemos que aprovechar. Aprovechar. Vean esto tan hermoso. Si ven la fumarola, la fumarola allá encima. Gris. Y todo el volcán está gris. ¡Wow! Bueno, ahí se explicó todo. Quiere despejarse, pero no. Pero bueno, ahí se alcanza a ver un poquito a la izquierda. Fíjense, todo eso es glaciar, pero está cubierto de las cenizas. Emprendemos la retirada. No tuvimos suerte de verlo mejor que como se los mostramos recién desde la ventana. Esperamos, pero no hay manera que se despeje. Ya volvimos al estacionamiento. Santi se puso a cargar un bidón de combustible que habíamos cargado extra por las dudas. Y cuando vine a la cocina me encontré con esto y vengo siguiendo y es aceite. Miren, supongo que por la diferencia de altura se reventó el aceite, así que ahora voy a sacar todo porque hay más aceite de lo que se está apreciando en la cámara. No fue tan grave, yo creo que fue este aceite, se destapó y debe haber empezado a salir por todos lados, así que bueno, nada, ahí limpiando, ahora queda acomodar todo nuevamente. Ya quedó todo limpio, ordenado y sale una rica comida acá con los vecinos, que hay un poco de guacamole, choclo, ¿ustedes cómo le llaman? Maicitos. Maíz, frijoles, que sería... Oye, ¿sabes qué? Me cuesta decir las palabras en otro... Para nosotros son porotos. No, esto es frijoles negros, maicitos porque el choclo es
salado, no dulce, esto es dulce. Guacamole con aguacate, no palta. Es muy difícil decir las cosas de otra manera. Esto es un pequeño, ¿cómo se le dice a nosotros? Curtidito. Encurtido. Este sí, lechuga, imposible que diga diferente. Es lo único que le decimos. Queso, es lo único que Y las le decimos tortillas. igual. Y ají picante, pero picante de verdad. Sí, no como el argentino. No muy picante, pero pero más picante. que cualquier cosa que consigas en Argentina. Así que nos vamos a comer unos ricos burritos, tacos, como le quieran llamar. Y el día va a terminar de la mejor manera para Santi. Que Para Ricky, que recién me contaba que es fanático de la fogata. Y el olor a humo. Así que acá hay fogata, verduras para Isa y para mí. ¿Y la carne? ¿Dónde está? Allá, unos choricitos y unos pedacitos de cerdo. Bueno, a Isa y a Ricky y Río ya los vienen viendo en el video. Y Julián, que viene de Francia, se va a sumar a la fogata con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, un placer. Un placer. Una pregunta que recibimos un montón es ¿qué se necesita para ingresar a los Estados Unidos? Si sos argentino, con tu pasaporte argentino necesitas tramitar la visa de ingreso a los Estados Unidos. Y si no, si tienes ciudadanía italiana, puedes ingresar con un permiso que se llama ESTA. Así que para todos aquellos que estén necesitando asesoría para tramitar ya sea su visa para los Estados Unidos o bien su ciudadanía italiana, les contamos que la gente de DLD Translation Hub, ellos hacen asesorías y armados de carpeta. Así que en la descripción de este video vas a encontrar su contacto y si además usas el código CARISANTI tenés un 10% de descuento de hasta 3 cuotas sin interés en cualquiera de los servicios que contrates con ellos. Después de una hermosa velada que pasamos anoche, nos vamos del Parque Nacional Cotopaxi. No se ha dejado ver el muchachito. Creo que el mejor momento fue cuando estábamos ahí tomando un cafecito en la base y se vio un poquito. Así que emprendemos ruta nuevamente para ir a conocer otro destino imperdible acá en Ecuador. Bueno, hemos estado en esta estación de servicio estacionado con los chicos. Miren, ahí está Ricky. Y después de mucho tiempo, miren cómo se despejó el volcán Cotopaxi. La vista que tenemos de esta estación de servicio es espectacular. Y miren cómo se ve perfecto la nube y atrás la erupción del volcán. Hay veces que como patio tenemos una playa y hay veces un volcán en erupción. ¿No, amor? Tremendo, tremendo esto. Qué bueno que se despejó. Dicen que a las 6 de la tarde se despeja. Y se despejó a las 6. 2 veces lo hemos visto a las 6 de la tarde, así que Buenos días, Jalconeros. hemos vuelto a las rutas después de varios días intensos que aprovechamos en esa estación de servicio. No sé si la mostramos o no, pero estuvimos 3 días ahí aprovechando el wifi, a trabajar un montón. Con el Cotopaxi de fondo. Y encima resolvimos 3 cosas de que yo estoy muy feliz de la vida. No sé si vieron el primer video que hicimos cuando estábamos en Ecuador, que estaba con un problema en mi teléfono, que no podía acceder a mis aplicaciones de Google. Bueno, después de 3 semanas logré resolverlo, así que estoy feliz de la vida. En segundo lugar, Tenemos plan armado para subir a la montaña más alta del mundo. Ya después le vamos a contar más por qué y todos los detalles. Es el Chimborazo acá en Ecuador. Tiene casi 6.300 metros de altura. Para los que ya nos conocen, saben que hicimos cumbre en el Huayna Potosí a 6.088. Y yo siempre cuento esto, de los 6.000 a los 6.088 casi me muero. Pero antes de eso hay que hacer 2 actividades, o nosotros vamos a hacer 2 actividades para aclimatarnos, así que ya le vamos a estar contando un poco más. y anoche, así vi una publicación en internet, unas ofertas muy baratas para conocer un destino tremendo que tenemos ganas de conocer. Más Ecuador adelante, se viene. en unas semanas se vienen aventuras, bueno, no, todo lo que se viene por delante va a estar espectacular, así que suscríbete a este canal y acompañarnos, que lo que se viene va a estar buenísimo y seguimos viaje hacia nuestra siguiente parada. What a kind of time is too short to care about what you
yendo con dirección hacia el sur, un poquito, unos kilómetros. Vamos a pasar por Ambato, una ciudad que es bastante grande, pero vamos con destino al Parque Nacional Chimborazo. Impresionante la ruta, la autopista, 4 carriles, impecable y unas vistas fabulosas. Estábamos alto y de repente apareció una bajada así con toda la vista. Lo que se ve acá es la Tacunga. La Catunga o la Tacunga. La Tacunga. Gracias, hasta luego. Y estamos en la difícil tarea de cruzar la ciudad de Ambato, que se ve bastante grande y había un puente cortado, así que tuvimos que desviar y meternos por los adentros. Ya salimos de Ambato, ya hicimos cambio de piloto para tener cada uno su mitad de kilómetros. Compramos provisiones, verduras, yogur. Y miren lo que es el paisaje. Nos están gustando muchísimo las rutas de Ecuador, con la montaña, el verde, la sierra. Muy lindas, la verdad. Se alcanza a ver quién está apareciendo por ahí. Por ahí tenemos el Chimborazo. Yo no sé si lo quiero ver. Prefiero no mirarlo. Miren qué impresionante las nubes, como están ahí, como si fuese un hueco. Están subiendo. Y allá atrás de esas nubes del Chimborazo, que viene Santi muy concentrado porque la ruta está tremenda. Hay muchos pozos. Bueno, el ingreso es gratuito. No se puede ingresar con mascotas. Hay que registrarse. Ya hicimos nuestro registro. Estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Hay un parking que está a unos 8 kilómetros de acá y ahí se puede dejar el vehículo, y hay para hacer una caminata a una laguna y a un refugio. Hasta ahí se puede hacer sin guía y sin nada más que el registro acá. En el ingreso, ya para pasar ese punto, sí se requiere todo el papelerío y las autorizaciones correspondientes. Ya hemos llegado al estacionamiento. Les contamos que tiene un costo de $1 y estamos a los 4.870. Nos sentimos muy bien, obviamente siempre tomándolo con calma, caminando despacio, hablando lento y pausado. Como les venimos contando en varios videos atrás, nuestro objetivo es subir al Chimborazo. Nosotros lo vamos a hacer con una agencia porque hay que hacerlo con guía, sí o sí, que se llama Green Step. Entonces, con Juan, que es con quien estamos coordinando todo, hablamos de ya todo lo que nosotros venimos haciendo previo de aclimatación y le preguntamos qué más podíamos hacer. Así que nos sugirió que viniéramos a hacer esta caminata acá, así que hacia allá vamos, súper abrigados. Se siente el frío en la altura, pero por el momento estamos bien. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros estamos ahí en el estacionamiento. Vamos a ir al refugio Carrel. Después vamos a ir hasta el refugio Wimper, no sé cómo se pronuncia. Luego hasta la laguna Condorcocha y regresar. En total dice de 2 a 3 horas, 2 kilómetros, como así. Por ahí atrás parece que quiere despejar.
Ahí no sé si se va a alcanzar a ver, pero ya se ve el techo del refugio. Hemos superado los 5000 metros de altura. Y para seguir cumpliendo hitos, Hemos llegado al refugio Whymper, el más alto del país, a 5100 metros de altura, y tiene este nombre porque Eduardo Whymper fue la primera persona que hizo cumbre junto con los primos Carrel, que el refugio que está al lado del estacionamiento se llama Carrel. y el refugio este se encuentra cerrado actualmente, pero miren, no sé si se va a llegar a ver lo lindo que está, todo piso de madera, colchones y pedazos de cristal. O sea, está obviamente desordenado, pero miren qué lindo. Objetivo del día, llegamos a la laguna Cóndor Cocha, 5100 metros. Bien, mi amor. Muy bien, nos queda igual seguir subiendo porque vamos a dar una vuelta y nos queda un punto un poquito más alto. Solo voy a decir una cosa, la laguna no vale la pena en absoluto. Todo el esfuerzo y la altura de venir para acá está bueno obviamente para hacer la aclimatación y caminar. Hay un montón de gente haciendo turismo, caminando un poquito en altura para sentir lo que se siente un poco en la alta montaña, pero no vengan creyendo que... Claro, o sea, no suban, mi recomendación es que suban porque está re buena, pero no suban con expectativa de encontrarse la mejor laguna. Miren la vicuña, ¿qué son? Vicuña. Tremenda actividad de aclimatación, 2 horas y media, 4 kilómetros y medio casi, y llegamos a los 5300 metros de altura. Y nos sentimos muy bien, así que estamos muy contentos. Ahora bajamos y tengo mucho hambre. Vamos a comer algo para... Así que vamos a comer algo que de todas maneras hay que comer liviano porque uno está en la altura. Y en 2 días vamos a subir otro volcán. Por eso no se los vamos a mostrar en este video, se los vamos a mostrar en el episodio que sigue. Así que suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video, porque se vienen unas aventuras tremendas. Este video se termina acá en el Chimborazo, pero va a continuar en el próximo video en el Chimborazo. Ojalá que sea desde la cumbre de la montaña más alta del planeta.